Le doy gracias a Dios que este tipo de reuniones todavía existan y que se mantengan y que podamos nosotros seguir manteniendo esto, porque no hay nada que nos perdure más hasta el día que Cristo venga que este tipo de reuniones. Así que la idea es que nosotros podamos trabajar en esta parte de la Biblia que me interesa mucho que ustedes y yo podamos tomar en cuenta. Y se encuentra en Mateo capítulo 8, ah, los versos 23 en adelante. Es una historia que ustedes conocen al dedillo, que ustedes se la saben. Pero cuando por allá, por los 2003 o 2002 por ahí, yo estaba recién en la iglesia, estaba leyendo esta historia y a mí me gusta cuando estoy leyendo la palabra de Dios ir pedacito por pedacito y claro, imaginarme lo que está pasando, hacerme preguntas y cuestionarme algunas cuantas cosas. Y esta historia ya se parece mucho a usted y a mí, se parece mucho. Y si ustedes pueden notar, en el capítulo 23 empieza la historia, pero en el 22 Jesús le había dicho, sígueme a Mateo. O sea, habían gente que ya se estaba sintiendo atraída por Cristo Jesús y por seguir sus caminos. Y dice el verso 23: después Jesús subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. O sea, es interesante esta parte y quisiera seguir adelantando. Y dice, y de repente se levantó la tempestad tan grande en el mar que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Entonces se le acercaron sus discípulos y lo despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos que perecemos. Y replicó, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió el viento y el mar y vino una completa calma. Y los hombres se maravillaban y decían, ¿qué hombre es este que el viento y el mar le obedecen? Otros, ah, otros evangelios dicen qué tipo de hombre es, perdón, otras versiones de la Biblia dicen qué tipo de versión es este, qué tipo de hombre es este. ¿Y por qué digo que esta historia se parece mucho a nosotros? Porque en cierta ocasión nosotros estuvimos ah, andando por el mundo, estuvimos sin Dios y sin suerte, sin un rumbo a dónde ir, estuvimos totalmente perdidos y en oscuridad. Pero un buen día nos encontramos con Jesús y nos gustó su palabra, nos gustó lo que Él nos decía, nos gustó ese mensaje que había traído desde el cielo. Y nosotros tomamos la decisión de entrar, de seguirle, ¿verdad? Pero Jesús tenía una idea más interesante para nosotros. Jesús no solamente quería restaurar mi familia, no solamente quería restaurar mis hijos, no solamente quería restaurar mi cuerpo, ¿no? Jesús no solamente quería restaurar mi alma, Jesús no solamente quería reparar todo lo que estaba mal en mí, sino que Jesús quería que yo estuviera con Él por toda la eternidad. Pero ese quiero que esté conmigo no iba a ser en este mundo podrido, destruido, contaminado del pecado, sino que Jesús nos invita a que nosotros pasemos del otro lado. Jesús nos invita a que nosotros podamos ir al reino de los cielos con Él. Pero para ir al reino de los cielos teníamos que utilizar un vehículo. Ese vehículo era la barca. Y dice que Jesús subió a la barca y que los discípulos le siguieron. Entonces nos dimos cuenta que seguir a Jesús implicaba ciertas cosas. Implicaba que nosotros tuviéramos que dar un paso de fe, implicaba que nosotros tendríamos que mojarnos los pies para poder subir a la barca. Lo mismo que nosotros hicimos al entrar a la iglesia adventista, que nosotros simple y llanamente nos, nos pusimos, ¿verdad?, en esta disposición de entrar a la barca, mojarnos los pies, o sea, de bautizarnos.
Cuando tú y yo nos bautizamos, los primeros que nos mojamos son los pies, porque ahí hay un paso de fe que tú y yo tenemos. Es muy difícil tú poder ver a alguien que pueda retroceder después que se mojó los pies, porque simple y llanamente el que se moja los pies es porque tiene fe en lo que Jesús está haciendo con nosotros. Y en esta oportunidad, Jesús sube a, a la barca, los discípulos le siguen y se levanta, dice la palabra de Dios, una gran tempestad. Y en esta oportunidad, los discípulos están viendo total y únicamente algo raro. Y eso es que todo comienza a cambiar. Ya el panorama no era igual. Ya las nubes estaban más grises. Ya comenzó a caer agua al mar. Y el mar comienza a embravecerse. Y quiero que entiendas que cada uno de nosotros cuando está en Cristo Jesús, cuando decide seguir a Jesús, cuando decide entrar a la barca, de repente, sin esperarlo, comienzan a llegar muchas cosas a nuestras vidas, entre ellas una gran tormenta. Y es posible que en esta oportunidad tú tengas una gran tormenta. Y es posible que tu familia en este momento esté pasando por una gran tormenta. Pero lo importante aquí no es la tormenta. Lo importante aquí es que tú puedas mantener tus ojos en lo único que es verdadero, en lo único que puede importar en este momento. Y lo que tú necesitas hacer es fijarte en aquel que está contigo, que está a tu lado. La tormenta puede ser grande, la tormenta puede ser totalmente terrible, puede darte mucho miedo, puede estar totalmente incapaz de hacer cualquier otra cosa. Pero lo único que tú tienes que recordar, que dentro de esa barca no solamente estás tú, sino que también está Cristo. Y yo quiero que entiendas que tu familia puede estar pasando por el peor momento del mundo, pero es hora de que tú despiertes los sentidos espirituales que tienes y puedas saber que nada de lo que está pasando a tu alrededor puede distraerte de lo más importante, que es Cristo Jesús. Estos discípulos comenzaron inmediatamente quizás a tratar de resolver las cosas por sus propias manos. El 80% de los que estaban ahí eran pescadores. Me imagino a Pedro, el más impetuoso de todos, dando órdenes y posiblemente hasta con malas palabras. Porque si la dijo cuando Jesús cuando negó a Jesús, en un momento así también la diría. También insultaría a sus compañeros porque quizás estaban haciendo algo malo o no lo estaban haciendo correcto, no lo estaban haciendo como él quería. Y es posible que tú estés perdiendo tu tiempo discutiendo con el que no tienes que discutir, peleando con el que no tienes que pelear. Estás hablando con el mismo Satanás y no te estás dando cuenta. Estás discutiendo con alguien que quizá está peor que tú. Y yo quiero que entiendas esto. Antes de tú conversar con alguien, conversa primero con Dios. Habla primero con Dios. Y en esta oportunidad, los discípulos estaban totalmente prestos a entender de que iban a morir. Ahora te pregunto, ¿qué hacemos nosotros cuando el agua nos está entrando? Cuando el agua está por los tobillos, pues chapoteamos. ¿Qué hacemos cuando el agua está por las rodillas? Jugamos con el agua, no hay peligro. ¿Qué hacemos cuando el agua está por la cintura? Intentamos nadar. ¿Qué hacemos cuando el agua está por el pecho? Pues bueno, intentamos hacer clavados. Seguimos intentando nadar.
¿Qué hacemos cuando el agua la tenemos hasta la coronilla? Pues damos brinquitos para mantenernos a flote. Pero ¿qué pasa cuando el agua sobrepasa nuestra estatura dos, tres veces? ¿Qué pasa cuando el agua ahora está turbia? ¿Qué pasa cuando el agua ahora no solamente está turbia, sino hedionda? Ahora no sabes dónde está el fondo, dónde está, dónde es arriba. Está totalmente confundido. Y sí, nos sentimos perdidos. Y cuando nos sentimos perdidos, hermanos queridos, es la sensación más horrible que el ser humano puede sentir. Y en este momento los discípulos se sentían perdidos. Y en este momento es posible que tú te sientas perdido. Es posible que tú entiendas que perdiste la batalla. Es posible que ahora tú estás diciendo, lo he perdido todo. Ya no tengo nada. Es posible que ahora mismo tú entiendas que no hay nada a tu favor. Pero quiero que entiendas esto. Necesitamos que usted y yo podamos concentrarnos en Cristo Jesús, no en la tormenta. ¿Por qué te digo esto? Porque los discípulos corrieron y le dijeron, Señor, sálvanos, que perecemos. Dos palabras claves aquí, salvación y perdición. Sálvanos, que estamos perdidos. Y el mundo hoy en día está gritando esto a voz en cuello. Toda la gente está gritando, salven, sálvennos, que estamos totalmente perdidos. Estaba escuchando un podcast el otro día donde una antropóloga se convirtió a Cristo y ahora está predicando de Jesús y está utilizando la ciencia que ella estudió para demostrar al Cristo Todopoderoso. Es interesante. Donde ella decía que las personas que más se están quitando la vida hoy en día son los adolescentes. Niños de entre 10 y 15 años son los que se están quitando la vida hoy en día. Y han incrementado ese número en simple y llanamente 4 años. ¿Saben qué están gritando esa gente? Salven. Están gritando voz en cuello. Ellos no tienen salida y ellos entienden que su única salida es quitarse la vida. Ellos entienden que no aguantan más. Ellos entienden que ya no pueden seguir avanzando. Y estos discípulos que estaban aquí se dieron cuenta, se vieron la muerte en la cara y por ende estaban gritando, Señor, sálvanos que perecemos. Y no fue un despertar tranquilo que tuvo Jesús. Eran desesperados que estaban. Y cuando tú no sabes qué hacer, cuando tú te sientes sin salida, pues te desesperas. Pero dice la palabra de Dios, pero él dormía. Y yo quisiera preguntar, ¿por qué Jesús dormía? ¿Qué se imagina usted que Jesús estaba haciendo? Jesús tenía el sueño tan pesado. Jesús tenía tanto cansancio. Pues cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que Jesús duraba noches enteras orando. Eso no lo califica como una persona que estaba, eh, como una persona que se queda dormida como un tronco. ¿Qué pasaría si yo entro a su casa 3 de la mañana, usted durmiendo, y le pongo un balde de agua fría en su cara? Me imagino que usted va a despertar. Me imagino que usted se va a levantar. Pero Jesús no se levantó a pesar de la tormenta. Jesús no se levantó a pesar del agua que dice la palabra de Dios que estaba cayendo dentro de la barca. Jesús no se despertó a pesar del ruido de la tormenta. Jesús no despertó a pesar
de que am, la barca se estaba moviendo. Jesús no despertó a pesar de que la situación en la que él se encontraba era incómoda para dormir, porque tenía agua en la cara. A Jesús lo despertó el grito de sus discípulos. ¿Sabe qué despierta a Dios? Cuando sus hijos le claman. Cuando sus hijos claman a Dios, Él simple y llanamente viene y resuelve cualquier situación. Simple y llanamente, cuando sus hijos abren la boca, cuando sus hijos le claman, cuando sus hijos reclaman su cuidado, Él llega y resuelve. Él llega y hace que tanto usted como yo estemos seguros en sus manos. Jesús estaba durmiendo en una situación tan peligrosa. Jesús estaba durmiendo. Esto no era una tormenta, esto era una gran tormenta. Y en una gran tormenta Jesús duerme. Ahora, ¿por qué Jesús dormía? Porque Jesús se incorpora justamente cuando los discípulos le claman. ¿Por qué tú crees que pasan cosas extraordinarias en la iglesia cuando la iglesia se une en oración? ¿Por qué tú crees que cuando la iglesia se une en un solo propósito pasan cosas extraordinarias? ¿Por qué? Porque es todo su pueblo que le está clamando, porque es todo su pueblo que está buscando del Dios Todopoderoso. Y la misma palabra dice claramente, me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de qué? De todo vuestro corazón. ¿Sabes por qué Jesús estaba durmiendo? Te pregunto, ¿Jesús sabía dónde iba a morir? ¿Cómo iba a morir? ¿Quién lo iba a matar? ¿A qué hora iba a morir? ¿En qué lugar iba a morir? Lo más importante, ¿Jesús sabía del plan de salvación? ¿Se lo sabía el dedillo? Pues claro, él estuvo ahí, él estuvo en la mesa. Ahí fue donde él tomó la decisión y dijo, yo voy a morir por la humanidad. Fue él que aceptó esto. Pues tú sabes qué, Jesús estaba durmiendo, no porque estaba cansado, no porque tenía el sueño pesado. Jesús estaba durmiendo porque él sabía cuál era su objetivo. Él conocía el plan. Y Dios tenía un plan con él. Y ese plan se iba a llevar a cabo, quiera Satanás o no quiera, quiera el enemigo o no quiera, quiera la tormenta o no quiera. La palabra de Dios vivo se va a cumplir en ti. Aunque se levante en tormenta, aunque se levante todo un ejército, tú tienes que estar confiado porque el plan de Dios es que tú venzas en el nombre de Jesús. El plan de Dios es que nadie te pueda hacer frente mientras Jesús esté contigo. Es que nada te puede detener porque simple y llanamente tú cuentas con el Dios Todopoderoso. Es que no hay forma de que nadie pueda decir alto cuando Dios dice sigue. Porque cuando el ser humano dice alto no se puede, Dios abre el mar. Porque simple y llanamente, cuando esto sucede, cuando hay una gran tormenta, Jesús se pone de pie y dice, calla, enmudece. Porque cuando son más de 2000 demonios, Jesús les dice, sal de ahí y se sale. Jesús no estaba durmiendo porque estaba cansado. Jesús estaba durmiendo porque estaba confiado. Porque el plan que ellos trazaron en el cielo se iba a cumplir. Lloviera, tronara, se cayera el cielo a pedazos, no importa, se iba a cumplir. Porque Dios iba a cumplir su palabra. Lo que me sorprende es lo que Jesús hace después que ellos lo despiertan. Jesús le dice, ¿por qué teméis, hombre, de poca fe? Y ahí en ese momento yo comencé a cuestionar a Dios. Insolencia de mi parte.
Porque ¿por qué cuestiono yo lo que Dios hace? Ah, simple, porque soy ser humano y soy pecador, al igual que tú y que yo. Porque las cosas que pasan en nuestras vidas, nosotros, en vez de sentarnos a pedirle al Señor que nos explique o a esperar una respuesta de Dios, preferimos juzgar a Dios. Le juzgamos porque nos quitó algo. Le juzgamos porque simple y llanamente nosotros estamos pasando por un momento difícil. Le juzgamos porque simple y llanamente entendemos que no me merezco esto. Le juzgamos porque a mi vecino le va bien y a mí me va mal. Le juzgamos porque aunque yo doy los diezmos y las ofrendas, sigo siendo pobre. Le juzgamos porque simple y llanamente aquel tiene pareja y yo no tengo. Le juzgamos porque simple y llanamente aquel matrimonio es bonito y el mío no. Le juzgamos por 50.000 cosas que simple y llanamente son absurdas. Y yo comencé a juzgar a Dios y estaba diciendo cómo Jesús le pide que tengan una fe de tal tamaño a estos hombres. Apenas estamos en el capítulo 8 de Mateo. Esto está empezando apenas, nos faltan 20 capítulos para terminar esto. Falta mucha historia, faltan muchas cosas que tienen que pasar. Eso es injusto. Y yo entendí que lo que Jesús dijo era injusto. Y es posible que ahora lo que está pasando en tu vida tú entiendas que es injusto, porque tú no tienes trabajo y aquel que tú entiendes que es menos que tú, que quizás sabe menos que tú, lo tiene. Y el Espíritu Santo comenzó a obrar en mí y me dijo, antes de que continúes con tu insolencia, inocente, claro, ve al capítulo 7. Y en el capítulo 7 vas a encontrar las respuestas de por qué Jesús dice esto. Y en el capítulo 7 verso 7 dice, pedid y os darán, buscad y hallaréis, llamad y os abrirá. Porque todo el que busca encuentra, todo el que toca le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide un pan, ustedes le darían una piedra? Si su hijo le pide un pescado, le darían una serpiente. ¿Cuánto más el Señor que está en los cielos le dará a ustedes? Ustedes siendo malos. Jesús le había dado la lección antes de. Jesús le había dicho qué hacer en el momento difícil. En el momento difícil, Jesús le está diciendo, pidan, llamen, clamen, rueguen, toquen. Porque si ustedes llaman, claman al Dios Todopoderoso, Él va a responder. Y ese pedido que tú tienes en tu corazón, Dios lo va a responder. Dios tiene un pedido que tú tienes en tu corazón en el cual Dios va a obrar. Pero tienes que entender, hijo mío, que Dios te llamó a clamar, a pedir, a rogar, a tocar la puerta del cielo. A decir que vienen para acá. Las puertas del cielo se van a tocar simple y llanamente, Y yo, hijo déjame ver mío, si si es que tú la vienen para acá. tocas. Si tú la tocas, Yo dije que el se van a teléfono se le abrir. marca. Y la idea es que tanto tú como yo podamos entender que solamente el Dios Todopoderoso puede hacer ese milagro en ti y en mí. Yo no sé cuál es el pedido que tienes, yo no sé cuánto tiempo tienes pidiendo, pero yo lo único que quiero que tú entiendas es que las tormentas no pueden distraerte. ¿Sabe qué sucede, hijo mío? Que ellos no pudieron recordar esas palabras de Jesús del capítulo 7. No lo pudieron recordar en el capítulo 8. Apenas un capítulo, es ahí. O sea, está cerquita, lo que está pasando está ahí mismo. Ellos no lo pudieron recordar porque simple y llanamente se concentraron en la tormenta. Y se te olvida a ti y a mí también todo lo que Dios nos ha dicho. En los momentos de dolor, de sufrimiento, a ti se te olvida. Se te olvida que hay un Isaías 41:10. Se te olvida. Se te olvida que existe este texto que dice claramente, no temas, no desmayes, porque yo estoy contigo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia.
Se te olvida que Dios te va a salir a defender. Se te olvida que Dios te está diciendo, yo soy tu Dios. Se te olvida que en Isaías 43 el Señor te está diciendo a ti, tú eres mío. Yo soy tu Dios. El que cuando tú cruzas por las aguas no te vas a ahogar. Que cuando tú cruces por el fuego no va a arder ninguna flama en ti, ni tu ropa va a oler a que se fue quemada. Se te olvida que hay un Filipenses 4:13 que te dice claramente, todo tú lo puedes en Cristo. Aquellos que en estos momentos se sienten en una depresión que entienden que no pueden salir, que se sienten en una tristeza extraordinaria, quiero que entiendas y sepas que hay un Filipenses 4:13 para ti que te dice, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Porque el mismo Dios dice claramente, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas que tú no conoces. Pero todos esos textos, todas esas enseñanzas, todos los milagros del pasado se nos olvidan cuando estamos dentro de la tormenta. Y Dios en esta mañana te está diciendo, no importa cuál sea la tormenta, yo necesito que tú recuerdes lo que yo he hecho contigo en el pasado. Yo necesito que tú entiendas cuán poderoso soy yo, porque yo puedo resolver cualquier situación. Yo puedo hacer lo que nadie puede hacer. Después que Jesús dice esto, hermanos, inmediatamente le dice al mar, calla y enmudece. Y dice la palabra de Dios que vino una completa calma. Quiero que entiendas que para tu gran tormenta, Jesús tiene una gran paz. Justo y a la medida de tu necesidad, Dios tiene una solución. Justo a tu problema, Dios tiene una solución. Pero Dios necesita que tú te acuerdes que hay un Dios todopoderoso en el cual está presto para servirnos. En la última texto que está acá, me recordó porque muchos de nosotros, a pesar de tener tanto tiempo en la iglesia, fallamos. Pregunto, ¿puede un profesor olvidarse de sus alumnos? Yo creo que sí. Es fácil para un maestro poderse olvidar de alguna cara. No sé si aquí hay algún maestro, pero los maestros tienen que grabarse 40, 30 caras. Pero lo que yo estoy seguro es que los alumnos no olvidan al maestro. Solo tienen que recordar una cara. Y aquí, hermanos queridos, dice claramente, y los hombres se maravillaban y decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Quiero que entiendan esto. Quiero que entiendan esto claro. ¿Cómo lo llamó la Biblia a estos hombres al principio? ¿Cómo empezó la historia? En el verso 23, en el verso 23, esta historia empieza diciendo que los discípulos le siguieron. Pregunto, ¿qué es un discípulo? Hay muchas definiciones de un discípulo, pero la que más me gusta es la que dice, el discípulo es aquel que sigue las pisadas del maestro. Es la que más me gusta, porque donde pisa el maestro va a pisar el alumno. Y estos discípulos es interesante porque al principio fueron llamados discípulos, pero al final de la historia se le llama hombres. Pasaron de discípulos a hombres. Una tormenta fue capaz de transformar a estos hombres. Fue capaz
de destruir todo lo que el maestro había hecho en una sola tormenta. Yo quiero que tú pienses en ti. Yo quiero que tú pienses en la iglesia. Yo quiero que pienses en tu familia. Cómo iglesias tan hermosas se han destruido. Cómo familias tan hermosas se han destruido. Cómo amistades se han destruido. Porque simple y llanamente una tormenta los transformó, los cambió. Y estos hombres que estaban acá estaban maravillados y se hacían la pregunta, ¿quién es este? Hay personas que tienen 20 años en la iglesia, 30 años en la iglesia, 40 años en la iglesia, que conocen la iglesia, que conocen el manual, que conocen la Biblia, que saben cómo trabajan todos los departamentos, que saben cómo trabaja un anciano, que saben cómo trabaja un pastor, con suma experiencia, que conocen al presidente de la conferencia, que conocen el presidente de la asociación, que conocen a todo el mundo, que tienen influencia en la iglesia, conocen a la iglesia, pero no conocen al dueño de la iglesia. Y que tú conozcas del manual, y que conozcas de la Biblia, y que conozcas a la gente de la iglesia, y que conozcas los departamentos de la iglesia, y que sepas cómo se trabaja, y que ganes 50,000 almas. No importa si tú no conoces al dueño de la iglesia. Estos hombres entraron a la barca porque estaban convencidos que Cristo era su maestro. Ellos entraron a la barca, Jesús siendo su maestro, y terminaron preguntándose quién era Jesús. ¿Cómo es posible que nosotros estemos 20, 30, 40, 50 años en la iglesia y no conozcamos al dueño de la iglesia? ¿Qué pasaría si todos nosotros comenzáramos entonces a hacer las cosas diferentes? ¿Qué pasaría si ahora, tanto tú como yo, en vez de nosotros conocer a la iglesia, comenzáramos a conocer al dueño de la iglesia? Nos tomaríamos más en serio las cosas que nosotros hablamos, las cosas de las cuales predicamos, las cosas que leemos en el folleto de escuela sabática, las cosas que hemos aprendido durante todos los años. Esta mañana yo quiero hacerte reflexionar en eso, de que no importa cuántos años tú tengas en la iglesia, no importa cuántos cargos tengas en la iglesia, no importa qué hayas hecho en la iglesia, no importa qué rango tú tengas en la iglesia, si simple y llanamente tú no conoces al dueño de la iglesia, tú y yo estamos perdiendo el tiempo. Y es hora, hermanos queridos, de que nosotros podamos extirpar esta pregunta de nuestras mentes. Y yo quisiera responderle a cada uno de ellos. Quisiera responderle esta pregunta. ¿Sabes quién es Él? Es tu Redentor, es tu Señor, es tu Salvador. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es aquel que te dio la vida, es aquel que te dio la oportunidad de poder llegar y entrar al reino de los cielos. Es aquel que murió por ti, es aquel que te ama sin ningún tipo de medidas. Es aquel que vive y lucha porque simple y llanamente quiere que tú te salves. Hermanos queridos, en esta mañana yo espero que el Señor nos siga bendiciendo. Yo espero que el Señor siga obrando en cada uno de nosotros y que tanto usted como yo entendamos estas cosas simples que nos deja esta historia. Número uno, lo importante no es la tormenta, es quién está a nuestro lado. Número dos, no deje que la tormenta desvíe tu atención de a quien tú debes prestarle atención. No dejes que las tormentas que están pasando en tu vida te alejen de Jesús. Número tres, no dejes, hermanos queridos, que una tormenta te transforme para mal. No pases de ser discípulo a ser un hombre cualquiera, porque tú no lo eres.
Tú no eres una persona cualquiera. Tú simple y llanamente eres un hijo de Dios. Y eso te hace diferente a todo el mundo. Y número 4, ¿quién es Jesús? Hazte esa pregunta. Es más profunda de lo que tú y yo podamos imaginar. ¿Quién es Jesús? Quiero que te preguntes en tu corazón, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús en mi vida, en mi familia, en mi iglesia? ¿Quién es Jesús? Y cuando tú puedas responder, ¿quién es Jesús? Ya tú no necesitas más nada. Ya tú no necesitas más explicación, porque te vas a encontrar con el que sacó al pueblo de Egipto. Él abrió el mar, aquel que vino a esta tierra y sufrió y padeció lo mismo que tú y yo. Fue muerto en una cruz, pero lo más importante fue que resucitó. Así que, hermanos queridos, Dios le bendiga, Dios le guarde. Y recuerden, hermanos queridos, que no hay tormenta en esta vida que pueda separarnos del amor de Dios. Ni príncipe, ni potestades, ni nada que pueda existir en este mundo. Dios le bendiga, Dios le guarde.